Damos inicio entonces al webinar del día de hoy en el que vamos a hablar de Zero Trust Network Access, una implementación gradual hacia una red de confianza cero. Para entender de lo que vamos a hablar, evidentemente tenemos que definir qué es Zero Trust, cómo se definió originalmente el concepto y cuál es el enfoque que hoy día tiene el Zero Trust. Básicamente, Zero Trust es definido originalmente por Forrester en el 2010, donde en sus principios se sigue manteniendo y es básicamente establecer un modelo de seguridad de información donde por defecto se niega el acceso a las aplicaciones y a los datos. Eso es básicamente el centro del Zero Trust. Cuando se define este tipo de marco de información de seguridad de información, perdón, se hace en un momento en el cual el paradigma era otro. Estábamos hablando básicamente de redes de confianza. Hablábamos de un perímetro de red, un perímetro en el cual todo lo que estaba en la red local normalmente era de confianza y a eso teníamos que tener acceso. Zero Trust cambia las reglas de juego, estableciendo que ya por defecto las redes y los equipos que están en nuestras redes no están en un escenario de confianza preestablecido por estar en la red. Evidentemente, esto modifica todo y establece de alguna forma de que para poder tener acceso a los recursos, ya los equipos no se hablen de forma directa, sino pasan por un esquema de autenticación. Entonces, esto básicamente es lo que definió Forrester en el 2010, ¿sí? Establecer un mecanismo de acceder a los recursos de forma autenticada, en donde por defecto no se permitían los accesos y una vez que te autenticas, el acceso se entregue con el menor permiso posible. Eso es básicamente lo que dice el concepto de Zero Trust y lo que se sigue manteniendo como parte central de lo que es Zero Trust. Entonces, la idea evidentemente es eliminar la confianza implícita que existía en las redes corporativas y aplicar un modelo de seguridad centrado en segmentación de red, aplicación de controles estrictos, en vez de asumir que el perímetro de la red siempre es seguro. Ahora bien, Zero Trust no queda limitado hoy día única y exclusivamente al ambiente de la red local o al ambiente del famoso perímetro de seguridad, sino que hoy día se ha extendido hacia identidades, dispositivos, aplicaciones e incluso en entornos híbridos multinube. Entonces hoy día estamos hablando Zero Trust en los dispositivos terminales, ¿sí? Para quien no sepa, nosotros trabajamos de alguna forma con WatchGuard y el modelo de gestión del endpoint de WatchGuard parte de un escenario Zero Trust en el cual identifica todo el software del equipo y trata de clasificarlo entre goodware o malware y evidentemente aquello que desconozca no permite su ejecución. Entonces estamos hablando de Zero Trust para puntos terminales, Zero Trust en el manejo de identidad, Zero Trust en el manejo de los datos en la nube y evidentemente el caso que nos compete, el Zero Trust para acceso a la red. Si bien hemos estado hablando de que esto es un escenario, es un marco de seguridad de información, una definición que inicialmente hizo Forrester, de alguna manera esto se ha ido formalizando y ya está incluido dentro de ciertos marcos contextuales
de seguridad de información. Por ejemplo, en el NIS 800-207 ya se establece de manera formal, ¿sí? Todo aquello que implica la implementación de un Zero Trust. Los principios, evidentemente, rescatando la definición de Zero Trust, implica verificación continua, es decir, no debemos confiar y una vez que otorgamos el acceso debemos estar de manera permanente verificando. Debemos asignar el acceso mínimo necesario para poder ejecutar lo que necesitamos ejecutar. Es decir, no vamos a llegar con permisos de administrador, no vamos a otorgar acceso a la red completa o a todos los puertos, por ejemplo. Esto ya no es parte del concepto, Zero Trust parte de automáticamente cerrar todo aquello que no necesitamos. Evidentemente necesitamos una evaluación contextual en tiempo real. Es decir, para poder otorgar el acceso con un mínimo privilegio necesitamos evidentemente un proceso de autenticación y esa autenticación debe seguir ciertas reglas. Por ejemplo, no es lo mismo autenticarse en la red local que fuera de la red local. No es lo mismo autenticarse en el horario de trabajo que fuera del horario de trabajo. Entonces se debe estar verificando de forma permanente, otorgando. Adicionalmente, la protección de los activos debe ocurrir independientemente de la ubicación. Si bien hemos estado hablando que Zero Trust inicia como una definición para rehacer lo que era el perímetro de la red, lo que era el perímetro de seguridad, ahora, como ya vimos, se ha ampliado y ya no se enfoca únicamente a la red, se enfoca básicamente a cualquier activo de información, a cualquier recurso que esté disponible, no importa dónde se encuentre. Y evidentemente este esquema no puede ser estático. Este esquema debe ser totalmente dinámico, se debe ir gestionando en el tiempo y por eso debe ser monitoreado de forma continua, de manera que a partir de este monitoreo se pueda generar una respuesta ante cualquier tipo de anomalía. Ejemplo, que estemos otorgando el acceso a un recurso, a una aplicación, a través de un escenario de una autenticación y de alguna forma se está intentando elevar un privilegio, ¿sí? O tratar de obtener accesos de administrador a una aplicación donde no nos dieron acceso a administrador. Eso evidentemente implica una violación del marco de confianza y por lo tanto eso debe ser corregido, ¿sí? Y probablemente bloqueado. ¿Qué componentes conforman la implementación del Zero Trust según el NIST 800-207? Evidentemente debe haber un proceso de identidad, de manejo de identidad. Los usuarios y los dispositivos, ¿sí? Deben ser autorizados, deben ser aquellos que dijimos que íbamos a permitir y evidentemente en el proceso debe haber un proceso de autorización o de autenticación, idealmente basado en MFA. ¿Por qué en MFA? Bueno, porque evidentemente necesitamos que sea un esquema lo suficientemente robusto como para que este esquema de cero confianza sea funcional. Luego, dentro de los componentes, aparte de lo que es el manejo de la identidad de los distintos sujetos, necesitamos tener unos recursos. ¿Qué recursos son? Esos recursos van a ser los datos, van a ser las aplicaciones, van a ser los distintos servicios que estamos protegiendo de alguna forma, aquellos donde hay información que debe ser accedida o aplicaciones que deben ser accedidas y que evidentemente son aquellas a las cuales le vamos a restringir el acceso. Es decir, en un escenario de cero confianza, todos aquellos datos, aplicaciones y servicios a los cuales nadie debe tener acceso a menos que se autentique con un permiso, ¿sí? Que estemos otorgando. Y eso es básicamente lo que tenemos en el tercer punto, que es la política de acceso y autorización. Es decir, vamos a otorgar el acceso siempre y cuando se verifique la identidad,
siempre y cuando se verifique el contexto de conexión, el riesgo contextual. Eh, Ejemplo, y lo vuelvo a repetir, que ya lo mencioné un poco antes, estamos hablando que no es lo mismo que estén tratando de acceder a los recursos en el horario no laboral una persona que no debería estarlo haciendo. Eso debemos estarlo verificando de forma eh, regular, de forma permanente. Y evidentemente estas reglas, en base a la autorización que se haya dado, a la identidad, al contexto, debe tomar alguna decisión para permitir o no el acceso seguro a ese recurso que estamos protegiendo. Dentro de esos elementos que hemos estado hablando, también están unos componentes que son los planos de control, plano de datos y la fuente de telemetría. Básicamente el plano de control, que es la forma de poder controlar los accesos y debe ser algo que se gestione de forma centralizada. ¿Cuál es la gran falla que puede tener el Zero Trust desde el punto de vista de facilidad para nuestros usuarios? Que dado que nosotros estamos hablando de que debe ser un esquema donde se haga una verificación contextual de cada usuario para generar una autorización, nosotros tengamos que de forma permanente estar solicitando un usuario y contraseña, por ejemplo. En la medida que nosotros, para tener acceso a cada recurso en la red o a cada recurso fuera de la red, o en una nube híbrida, nosotros tengamos que estar solicitando de forma permanente un usuario y contraseña, evidentemente va a hacer que los usuarios no van a querer trabajar de esta forma y eso va a derrumbar la implementación de Zero Trust. Entonces, es clave para esto el manejo de una gestión centralizada de todo lo que es el manejo de identidad y los accesos. Es clave el uso de IDP, el uso de una plataforma de single sign-on o de autenticación transparente en la cual tú puedas autenticarte una vez y este proveedor de identidad de alguna forma pase las claves y los accesos al resto de las aplicaciones a las cuales estamos necesitando acceder bajo el esquema de Zero Trust. Evidentemente también vamos a tener un plano de datos, es decir, no basta solamente con la autenticación, con la gestión centralizada, con una forma de establecer una política de acceso, sino que deben haber esquemas de control. Ese control va a ser el control de acceso a la red, control de acceso a los sistemas. Evidentemente, desde el punto de vista lógico, cuando estamos hablando de una red corporativa o un proceso de segmentación, agentes de seguridad, es decir, protección de punto terminal, probablemente para verificar que efectivamente los equipos que se están conectando al recurso autorizado a través del esquema Zero Trust sean equipos que además cumplan con una serie de elementos de seguridad que eviten vulnerar a ese recurso que estamos protegiendo. Y este plano de autenticación y el plano de control no puede trabajar de forma aislada. Necesitamos que estén enviando de forma constante registros de auditoría, necesitamos que estén enviando elementos de telemetría que puedan ser analizados en tiempo real para poder tomar decisiones en base a la actividad de cada uno de los elementos, tanto de los recursos que se están accediendo como de quienes se están accediendo a los recursos y eventualmente entonces poder hacer una implementación de un sistema de respuesta, que, lo ideal que sea automatizado, de manera de poder entonces, cuando se detecte una violación de la política de cero confianza, entonces se pueda, por ejemplo, bloquear el acceso a un sistema. En este flujograma vemos cuál sería el esquema de la implementación sugerido para el Zero Trust según NIST 800-207. Entonces el paso sería, esto sería un programa de 6 pasos. Paso 1, autenticación. Paso 2, un engine que haga la verificación de la identidad dentro de un escenario contextual, dentro de un escenario de riesgo contextual. Vuelvo y repito, el elemento más sencillo de evaluar
sería si estás en la red corporativa o no, sería si estás en el horario de trabajo o no. Entonces, ese tipo de evaluaciones básicas hay que hacerlas, no solamente ver usuario y contraseña, por ejemplo. Igualmente, en el paso 3 vamos entonces a tener que establecer, una vez que tenemos un usuario verificado en un contexto, a qué va a tener acceso ese usuario, ¿sí? Va a haber un administrador de políticas que va a permitir esas conexiones. Ese administrador de políticas que va a estar haciendo la verificación de las reglas o a qué puedes tener permiso, va entonces a otorgar el acceso más allá de solamente permitirlo. Ejemplo, si estamos hablando del acceso a un servidor y habilitamos la conexión a un servidor, no podemos limitar solamente con la conexión al servidor, sino que la conexión al servidor se haga con los mínimos privilegios, o probablemente a la aplicación que requiera, o probablemente con el permiso administrativo que requieras. Evidentemente, una vez otorgado el acceso con privilegio mínimo, debe haber un proceso de monitoreo constante de lo que hace el usuario cuando accede a cada dispositivo, y como último paso del programa, al detectarse una anomalía, debe haber un proceso de revocación, ¿sí?, del acceso o de bloqueo del acceso a ese recurso cuando se viola la política de cero confianza. Esto sería lo que eh, constituiría el flujo de el proceso de Zero Trust. Ahora bien, eh, la presentación versa de implementación gradual de un marco de Zero Trust. Entonces, para verlo en contexto y centrándonos en que evidentemente nosotros eh, trabajamos con dispositivos y soluciones WatchGuard, vamos a tratar de mostrar algo de lo que sería esta implementación dentro de este escenario. Entonces, el paso 1 va a implicar la necesidad de un acceso o de una autenticación. Entonces, en esta primera lámina podemos ejemplificar un poco lo que sería el escenario de Zero Trust idealmente implementado para la red corporativa. Aquí lo que pretendemos mostrar, ¿sí?, con este diagrama es que tenemos varias redes segmentadas, ¿sí? Tenemos una integración del firewall, que va a ser el dispositivo de control de acceso a la red, con el switch, ¿sí? Y a través de esta integración del firewall con el switch, vamos a crear los distintos segmentos de red, donde vamos a tener cada uno de los recursos. Idealmente y en la medida de lo posible, lo ideal sería tratar de aplicar una microsegmentación, es decir, tantos segmentos como sean posibles, y todos los recursos, si pudieran estar de forma aislada, hacerlo de esa forma. Entonces aquí podemos ver varios servidores que de alguna manera están colocados de forma independiente, de forma aislada, la red inalámbrica de forma aislada, la red de trabajo de forma aislada. Entonces, todo eso a través de un proceso de segmentación que, como decía, pasa por un dispositivo de control, que en este caso es el firewall, que no va a permitir la comunicación de un segmento de red a otro, de un recurso a otro, a menos que creemos una política de acceso. Y aquí entonces tenemos nuestro usuario, que puede ser un usuario que esté dentro de la red o un usuario que esté fuera de la red. Y aquí voy a rescatar algo que tiende para mí, a confundir, porque se habla mucho de que ZTNA o Zero Trust de acceso a red se compara mucho con la VPN. Y es que para mí eso no es así. Zero Trust puede aplicarse en el contexto de un usuario que esté externo y puede compararse entonces en ese momento con un usuario VPN, pero el Zero Trust perfectamente, los principios de Zero Trust o de ZTNA dentro de la red también aplican, son exactamente los mismos. Así que una comparación uno a uno de ZTNA con VPN de forma directa para mí no es lo adecuado. Entonces, este usuario que estoy yo mostrando
vuelvo y repito, puede estar dentro de la red o puede estar fuera de la red, en un segmento cualquiera de usuarios, puede estar inclusive conectado a la red Wi-Fi. Y lo importante dentro de este paso 1 es que él debe autenticarse en un elemento central. Debe haber una instancia, en este caso nosotros en la nube de WatchGuard, si trabajamos con Outpoint, que es la solución MFA, recibimos la autenticación directamente en la nube y a través de esta nube va a ocurrir la magia porque entonces toda la solución, llámese firewall, llámese clientes de acceso, llámese inclusive eh, conexiones inalámbricas, va a ocurrir a través de este proceso de autenticación. Una vez que te autenticas en la nube, este elemento central, que es la nube WatchGuard, va a tener a este usuario y sus credenciales y se los va a pasar a quien corresponde. En este caso, el firewall, porque es lo que estamos ilustrando, pero puede ser perfectamente una aplicación en la nube como Office 365 o cualquier otro tipo de aplicación en un escenario multihíbrido. ¿Ok? Entonces, paso 1 de Zero Trust en nuestro escenario, generar un escenario de segmentación con dispositivos de control y donde exista algo en la nube, idealmente, que pueda recibir la autenticación para luego pasárselo al resto de los elementos de control que vamos a tener en la implementación de Zero Trust. El paso 2 dentro del flujo es la verificación de la identidad desde el punto de vista de riesgo contextual. ¿Sí? Entonces necesitamos no solamente permitir la autenticación, sino en el caso de, por ejemplo, la plataforma de autenticación que manejamos, pues y repito, con el caso de el cloud de WatchGuard y lo que es el manejo del MFA con Outpoint, nosotros podemos verificar el horario, si el horario es laboral o no, el día de la semana, el horario a que corresponda, o puedes definir un escenario de cerca donde tú definas desde dónde te puedes autenticar si eres un usuario remoto. En el ejemplo decimos que, bueno, nuestra empresa se encuentra ubicada en Panamá, Colombia y Venezuela, así que seguramente el acceso a los recursos vamos a necesitar hacerlos desde Panamá, Colombia y Venezuela, pero no desde el resto de los países. O yo pude haber definido una cerca donde yo indique si es la cerca si es la red corporativa o no. O yo puedo establecer un escenario de geocinética, donde yo pueda entonces establecer una velocidad, ¿sí? En millas por hora que me permita determinar que un mismo usuario no puede autenticarse, por ejemplo, de dos países diferentes en un marco de tiempo muy reducido. Es decir, mi usuario, yo me encuentro en este momento en Panamá, y no va a poder autenticarse en 5 minutos desde Colombia o desde Venezuela, porque eso es imposible, no hay forma que me teletransporte a esa velocidad. Entonces, evidentemente, en el riesgo contextual yo puedo establecer una velocidad o un tiempo que me permita a mí establecer que un usuario no puede estar en dos lugares diferentes de forma tan rápida, lo cual sería imposible. Igualmente yo puedo incorporar a todo esto elementos como evaluación del punto terminal, en la cual yo puedo no solamente evaluar dónde está el usuario y el contexto del usuario, sino del recurso o el equipo que tenga el usuario. Entonces yo pudiera estar evaluando que este usuario, a través del agente de endpoint que tiene instalado, pueda tener, por ejemplo, el acceso a la red que se permita. Ejemplo, si me estoy tratando de conectar a la red inalámbrica y este usuario trabaja bajo un esquema BYOD o de llevar su propio dispositivo, yo puedo no solamente autorizarlo a través de la plataforma de autenticación, sino además verificar que el equipo cumpla con unos criterios de seguridad para poderle permitir el acceso a esa red inalámbrica, dado que se está conectando con un equipo propio. Por ejemplo, estamos hablando de un escenario de cero confianza, de lo cual podemos confiar menos es propiamente de un equipo
propietario, no de la corporación. Luego, dentro del flujo de implementación de Zero Trust, tenemos unas reglas de acceso, ¿sí? En el caso que hemos estado conversando, estamos hablando de acceso a la red corporativa, y en este caso, la implementación del acceso a la red corporativa, cuando hacemos una integración de la red o de los segmentos de red a través del firewall, va a pasar por una política de firewall. Entonces, en este caso, por ejemplo, el acceso al recurso puede haber sido el acceso a una base de datos, en la cual definimos qué tipo de base de datos. En este caso, estamos hablando de base de datos de SQL, donde solamente el usuario que requiere el acceso, probablemente el administrador de base de datos, va a poder, previa autenticación, tener acceso a ese recurso en particular. Entonces, aquí definimos desde la política del firewall esta implementación. Esta política puede ser, en el caso de WatchGuard, una política definida localmente en cada uno de los equipos, o puede haber sido una política definida a través del cloud, a través de una plantilla en la cual nosotros desplegamos cuando tenemos una red distribuida, por ejemplo, con varias localidades. Nosotros entonces asignamos esa política a tantos equipos de control como nosotros estemos gestionando. Entonces, el paso 3 dentro del escenario de este flujo para esta implementación en la red corporativa constituiría la política de acceso al segmento de red donde está el servidor en este caso. El paso 4 en Zero Trust implicaría entonces la asignación con privilegio mínimo. Aquí estamos hablando de que pudieran ser privilegios mínimos desde el punto de vista del usuario cuando tiene acceso a la base de datos, es decir, a nivel del propio manejador de base de datos, o pudiera ser inclusive desde el punto de vista de red, que es como lo estamos enfocando nosotros. Y entonces nosotros aquí, dentro del enfoque del acceso de mínimo permiso, yo puedo colocar, por ejemplo, de forma ilustrativa, 3 tipos de evaluaciones. Es decir, vuelvo y reiterando sobre equipos WatchGuard, yo pudiera decir, creo una política de acceso donde el usuario de administrador de base de datos tiene acceso a el servidor de base de datos, pero además yo puedo hacer que más allá de permitir la conexión, yo pueda utilizar, por ejemplo, el control de aplicaciones para decir que solamente va a poder ejecutar aplicaciones del tipo de SQL y donde incluso pueda bloquear inyección de código SQL. Entonces, el control de aplicaciones va a poder hacer una inspección del tráfico que va y viene sobre ese servidor para permitir o no que hayan conexiones asociadas al SQL. Voy a tratar de ilustrarlo un poco más sencillo. En una política como la descrita en el paso 3, yo decía, el usuario que corra una conexión en los puertos nativos del SQL, que son el 1433 y 1434, se le permite acceso al servidor. Eso ya es una política de acceso. Pero ahí pudiera cualquiera que tenga un usuario de base de datos y cualquiera que trate de, por ejemplo, inyectar código SQL, pudiera intentar hacerlo. Entonces, esta capa, la capa 4, va a permitir restringir qué aplicaciones van a correr a través de esta conexión o de esta política de acceso. Y ahí yo puedo limitar de forma efectiva qué tipo de aplicaciones, vuelvo y repito, van a correr a través de esta conexión que yo permití. O si tengo una capa de prevención de intrusiones, yo puedo delimitar que no se traten de explotar vulnerabilidades, ¿sí?, dentro de esta conexión que me permitan, por ejemplo, generar una negación de servicio o elevar privilegios. O inclusive yo puedo utilizar la capa de manejo de reputación porque dijimos que Zero Trust puede aplicar dentro o fuera de la red, pero si esta conexión se trata de hacer desde fuera y yo veo que, por ejemplo, tratan de hacerla desde Rusia porque lograron vulnerar mi usuario y contraseña, yo no logre dar acceso, no permita el acceso a esta base de datos desde Rusia porque simplemente está fuera
de la geolocalización o de los países a los cuales yo permito este tipo de conexiones. Entonces, en este paso 4, no solamente nos enfocamos en generar una política de acceso al recurso, sino evaluar lo que se pueda o no se pueda hacer dentro del acceso a ese recurso. ¿Ok? Y en el caso de la red, estas serían las tres principales capas que, por ejemplo, pudiéramos estar utilizando cuando implementamos con WatchGuard, evidentemente. Aquí muestro algunas otras capas que pudiéramos estar analizando a nivel de que no se esté enviando malware, no se esté tratando de ejecutar conexiones en URLs cuando estamos en plataformas multihíbridas y ese tipo de cosas. El paso 5, ¿sí? Tiene que estar evidentemente asociado al monitoreo continuo del usuario y de su acceso al dispositivo, al recurso o al segmento de red que corresponde. Entonces, esto implica que debe haber un flujo constante de telemetría. Eso en el caso de la solución WatchGuard lo hacemos con el cloud. El WatchGuard Cloud Visibility va a permitir recibir telemetría de todas las capas, no solamente del tráfico estándar de red que puede estar controlando el firewall, sino además de cada uno de sus elementos de seguridad, como el control de aplicaciones, o el IPS, o el red, o el antivirus, o inclusive toda la información que provenga desde la fuente de autenticación, porque en el caso de este cloud, él concentra de todos los agentes nativos WatchGuard, concentra la telemetría de todos esos dispositivos. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar lo que necesitamos para poder eventualmente tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, que hay un usuario y ese usuario en el contexto en el que está trabajando, dice que está trabajando con Office, con SharePoint, con Microsoft, con su Outlook, con su Excel, entonces, pero también dice que estaba trabajando con MP4. Es decir, aquí vamos a poder saber qué usuario tiene acceso a qué recursos, estén dentro o fuera de la red. ¿Ok? Entonces, esta telemetría va a permitir tener toda esta información centralizada en el cloud, y a partir de tener esta telemetría centralizada en el cloud, que ahora ilustramos a través de unos dashboards o de unos reportes, lo ideal es que esto vaya un poco más arriba a nivel de, en el caso de WatchGuard, un proceso XDR en el cual hay evaluación en tiempo real, correlación y respuesta, y entonces se puedan establecer desde esos mismos fuentes de telemetría un manejo, una respuesta. Por ejemplo, aquí vemos un tablero real, ¿sí? En donde se observa que en una ventana de tiempo la plataforma verificó 7.405 incidentes, de los cuales 7.103 fueron de riesgo alto, 54 de riesgo medio, 244 de riesgo bajo, y que de alguna manera esos estuvieron estructurados entre IPs maliciosas, URLs maliciosas, fuentes de virus, programas desconocidos, fuentes de malware, posibles exploits, intentos de intrusión. Entonces, todo este tipo de elementos se van analizando en tiempo real, van generando indicadores de tiempo real que pueden generar una respuesta manual o automática, donde yo pudiera establecer de forma manual, como decía, el bloqueo de una IP, eventualmente en todos los equipos que estén haciendo el control de la red corporativa, o pudiera aislar la computadora de forma eventual, si es una computadora gestionada por nosotros, nosotros tenemos los agentes, o pudiera estar deteniendo procesos si se están ejecutando desde un navegador. Entonces, según lo que esté ocurriendo, toda esta telemetría va a pasar por la plataforma, la va a analizar, va a generar un indicador y este indicador va a permitir accionar como respuesta. Y esto todo de alguna forma concentraría el flujo de implementación del Zero Trust. Entonces, lo resumo rápidamente.
Cuando implementamos la forma que estamos implementando, vamos a tomar esa red corporativa, la vamos a segmentar. Esa segmentación la vamos a hacer pasar por el firewall, la vamos a integrar con la nube, esa nube la vamos a integrar con un esquema de autenticación en donde vamos a hacer evaluación del contexto de conexión, horarios, sitios, velocidades, agentes que estén instalados o no para permitir la conexión. Luego vamos a crear políticas de acceso. Dentro de esas políticas de acceso vamos a hacer inspección profunda. Dentro de esa inspección profunda vamos a tomar decisiones para permitir o no los flujos de información. Todo eso va a generar telemetría. Esa telemetría a su vez va a subir de forma automática a la nube de WatchGuard y de esa manera va a generar indicadores y esos indicadores van a permitir que tú puedas responder de forma adecuada a cualquier intento de violación de seguridad. Esta es la forma en cómo implementaríamos Zero Trust a través de una solución como la que gestionamos nosotros, utilizando los 6 pasos sugeridos por NIST. Aquí ya, para empezar a dar cierre al webinar, rescato un poco lo que estábamos hablando de ZTNA y la VPN, ¿sí? Y quiero rescatar que ZTNA no es el sustituto de la VPN ni debe ser considerado solo un elemento para sustituir VPN, porque como lo expliqué en las láminas anteriores, ZTNA aplica para la red corporativa, no solamente para los usuarios fuera de la red corporativa. Y entonces aquí hay algunas cosas que se suelen hablar de ZTNA versus VPN, lo cual es parcialmente correcto si hace una implementación de VPN tradicional de la prehistoria, diría yo, porque normalmente así se hacían las implementaciones hace unos 20 años que tengo yo trabajando con VPN. Entonces, ZTNA debe tener siempre integrado dentro del proceso de autenticación, por ejemplo, el multifactor, debe tener integrado lo que es el manejo contextual, es decir, quien ejecute VPN lo haga desde la ubicación correcta, en el horario correcto, a la velocidad correcta de conexión y, si es posible, con agentes de evaluación de cómo se encuentra el equipo, desde donde te conectas, antes de permitir la conexión. Si lo hace dentro de la red corporativa, bienvenido, no estamos hablando de VPN. Si lo vas a hacer fuera de la red corporativa, lo estarías comparando con una VPN. Si la hace de forma no tradicional, lo harías, por ejemplo, como lo hacemos nosotros. Nosotros podemos hacer la VPN con autenticación de la misma forma como lo harías en la red corporativa, haciendo toda la evaluación contextual. Entonces, una VPN tradicional normalmente antes no hacía una evaluación dinámica, ni hacía una evaluación de contexto, simplemente tenías un usuario y contraseña o tenías el dispositivo previamente configurado y dabas acceso directamente a la sesión. Otro de los elementos, cuando hablamos de Zero Trust versus VPN, arquitectura más segura para el trabajo híbrido remoto. Evidentemente, a la medida que estamos implementando Zero Trust, siempre va a ser más seguro porque estamos partiendo de un escenario de cero confianza. Sin embargo, y vuelvo y repito, una VPN mal configurada normalmente te va a permitir, como usuario y contraseña, tener acceso a toda la red o a todo el segmento de red, lo cual es incorrecto. Eso es una VPN mal configurada. Una VPN bien configurada, por ejemplo, con los dispositivos WatchGuard, van a poder tener todos los elementos de ZTNA que puedes tener dentro de la red como fuera de la red corporativa. Entonces, ZTNA, acceso entre segmentos de red, ese es el planteamiento. Permite acceso dentro de la red corporativa o fuera de la red corporativa o entre segmentos internos, ejemplo, un escenario de desarrollo y un escenario de producción. ¿Sí? La idea con ZTNA es evitar el movimiento lateral. Si está dentro de la red, bienvenido sea, porque vamos a ver claramente lo que es la limitación del movimiento lateral, pero si el ZTNA se ejecuta fuera de la red, exactamente estamos haciendo lo mismo. Es evaluando el acceso de un segmento externo contra un segmento interno. Entonces, objetivo principal de ZTNA es no movimiento lateral. Segundo, cuando estábamos hablando de recursos,
en la nube o de servicios alojados en la nube, evidentemente ZTNA cobra bastante poder en la medida de que, por ejemplo, el usuario que va a tener acceso a las aplicaciones en la nube, llámese que la tengamos en Azure, en Amazon, o trabajamos con aplicaciones o servicios tipo Office 365, tú puedas controlar el acceso a dichos aplicativos desde la propia plataforma de Zero Trust. Igualmente, cuando estamos hablando en ambientes multihíbridos, el uso de la autenticación de forma centralizada, de la evaluación contextual de esos usuarios, de la evaluación de los equipos de esos usuarios y del entorno integrado a través de un cloud, va a permitir que efectivamente tú puedas restringir o no el acceso a los recursos según el permiso que esté otorgado. Ya para finalizar, ¿sí? A quien esté asistiendo a esta presentación, estamos ofreciendo una revisión sin costo del entorno en el que se encuentran, a ver qué tan viable es para ellos en este momento poder asumir el proceso de ZTNA. ¿Por qué? Porque al final todos pudiéramos querer ir a ZTNA, pero quizás no contamos con todo lo requerido para hacerlo. De repente, por ejemplo, yo planteo como alternativa que esto puede hacerse de forma gradual hasta llegar de 0 a 100 cuando hablamos de ZTNA, y ese 100 sea una red totalmente cero confianza, pero yo planteo que eso se puede hacer de forma a medida que cuentes con los elementos para hacerlo. Debes tener dispositivos de control, debes tener una plataforma que centralice tu proceso de autenticación. Si tú tienes un controlador de dominio, si tú tienes un escenario multifactor, si tú tienes 3 o 4 elementos de autenticación totalmente diferentes que no has integrado, evidentemente eso va a generar un punto de dificultad dentro de la implementación del ZTNA, porque claramente él debe estar asociado a un proceso centralizado de evaluación contextual para entonces poder avanzar en el proceso de implementación de Zero Trust. Igualmente, si estamos hablando de la red corporativa, en la red corporativa tenemos una red totalmente plana, una red en la cual ni siquiera tenemos switch administrable. Evidentemente, hablar de Zero Trust, donde no puedas implementar segmentación de red, es muy poco conveniente. Entonces, este tipo de cosas las podemos evaluar sin ningún compromiso dentro de la organización que así lo quiera, y entonces poder ver qué tan viable es o no a corto plazo hacer la implementación de ZTNA. Yo con esto cierro el webinar, ¿sí? Espero que la información que les haya aportado sea de valor. Lo que quiero dar como mensaje es que ZTNA es una forma de trabajar, es una manera de abordar la seguridad de información, y según nuestra forma de ver las cosas, es la forma en que debemos ver la seguridad de información hoy en día. Evidentemente, todo partiendo de que se pueda hacer, de que tengamos los elementos y que trabajemos en función de llegar a un escenario en el cual, si bien no vamos a poder tener el escenario 100% ZTNA, porque es muy difícil llegar a eso absolutamente en cualquier red, la idea es transitarlo de forma gradual hasta llegar al punto más cercano al 100% posible. Quiero que con esto cierro la información que les acabo de suministrar. Creo que no sé si tienen algún tipo de consulta. Si no, con esto cerraríamos el webinar. Si tienen alguna consulta, por favor, a través del chat. Y si no, nos vemos en el próximo, que es dentro de un mes.
Gracias, Raúl. Bueno, magnífico. No tengo alguna consulta, así que entonces procedemos a cerrar la sesión. Esto se ha grabado, así que luego va a estar en el canal nuestro de YouTube para que esté disponible para quien quiera volverla a consultar. Saludos, muy buenos días.